Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminalería. Yo soy Priscila Sánchez y conmigo está una muy desvelada Cris ¡Woo! Vales. ¡Woo, woo, woo, woo! Estamos grabando por primera vez en domingo. A ver qué tal nos va. Sí, La historia, sí. del día de hoy. Del día de hoy. De la Mataviejitas. Siento, y platicando con Mariana, mi ahora esposa. Sí, es- sí, para cuando salga este episodio ya van a estar ya casadas, somos ya. esposas en ese momento. Pero no, o sea, como que me quedé pensando mucho en cómo es ya una leyenda popular, o sea, popular, pero no sabía Ajá, mucho al respecto. Me explico, sabía que mataba obviamente viejitas, ¿no? Pero no, fuera de eso, como que no sabía el contexto de lo que había sucedido, ¿no? La poca como información e investigación formal que hay sobre ella, o sea, sobre quién es y por qué es así, sí. ¿no? O por qué hizo lo que hizo. De hecho, bueno, quiero aprovechar para agradecer a Netflix porque Ah, nos es verdad, invitó, sí. en ese caso, a ver este documental. Fue una muestra especial en Tlatelolco. Ujú. Lo que dijo la directora, que es María José Cuevas, es que quería como un poco desmitificar la imagen de la Mataviejitas, como para justo salvar la imagen más bien de las víctimas, ¿no? Sí, ahorita es como Juana Barraza, Juana Barraza, Juana Barraza, pero que fue de las víctimas, porque fueron muchísimas en un transcurso de, ¿qué? Sí, 7 años, más o sí, menos. más o menos, sí. Dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo cuento? Lo cuento como lo vivió la gente, pero no. Creo que más bien primero voy a hablar de Juana Barraza, porque al final, Sí, yo sí quiero saber. o sea, y es lo poco que hay, ¿eh? O sea, de verdad es que es poca la información y creo que ese es un problema. O sea, como que no hay una Ujú. investigación de estos delincuentes de una manera activa, pues. Pero bueno, Ujú. Juana Barraza. Juana Barraza, el momento en que la detuvieron, era una mujer que de 45 o 48 años, una cosa así decían como en el documental, que era como una mujer cuarentona, pues, que vivía con sus dos hijos, de los que tampoco se sabe mucho, Ujú. y que era normal, o sea, que era como una mujer como retraída, pero normal, ¿no? Como que no tenía mucha relación con sus vecinos. Dicen todo el tiempo que, o sea, dentro de todo como que vemos esta leyenda mítica, ¿no? Y así, la Matía Viejitas, pero creo que era una mujer sumamente calculadora, porque decían que todo el tiempo se estaba mudando, o sea, como cada 6 meses se mudaba de casa, cada mes se Mm. cambiaba el look, o sea, como que era muy Sí. calculadora en lo que hacía, ¿no? Se pintaba el pelo de güera, de pelirroja, no sé qué. Pero bueno, dentro de esto era una mujer que tenía como, pues sí, era muy visible en su comunidad, ¿no? Es una mujer muy llamativa, ¿no? O sea, a la vez y es muy Ujú. alta, como que muy corpulenta y no quiero decir como que tiene sobrepeso, sino que se ve mamada. O sea, como que es una Ujú. mujer Ujú. grande, ¿no? Y eso, o sea, como que lo que se sabe de ella es que tiene dos hijos. ¿De quién? No lo sé. O sea, como que em, hablan o sea, igual en el documental hablan de esto, que vivía con los dos hijos y que o como muchos de los familiares de las víctimas les decían así como de, no, los realmente afectados son tus hijos. Pero siento que hasta en eso como que como que es muy inteligente, me parece. Como que se ha Ujú. hecho una leyenda, ¿sabes? Como que no habla de eso, le dicen eso y se paraba y se iba, así, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe de ella es que creció en un contexto muy, muy, muy culero, o sea, muy malo, o sea, ella pues era una niña que pues tenía una mamá muy abusiva, ¿no? Y que, Ujú. o sea, este es el contexto como para entenderla a ella, porque en realidad yo no entiendo por qué hizo lo que hizo, ¿no? Pero, o sea, como que sí me quedé muy impactada, así de, De su vida, cómo lo ¿no? hacía, Sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Pero bueno, dicen que cuando era niña tenía una mamá que era muy violenta y que esa mamá en un momento como de, supongo que era alcohólica, la vendió por un cartón de cervezas a un viejito y ese viejito abusaba de ella y eventualmente pues esta mujer creció en este contexto donde abusaban de ella, tanto su mamá como este señor y pues, ajá, de De mucha mucha violencia, ¿no? violencia, Y ¿no? como que en realidad nunca logró nada importante en el aspecto de que le gustaba mucho la lucha libre y hasta cuando la entrevistan dice, no, a mí me gusta mucho la lucha libre, no sé qué. Ujú. Y se creó, o sea, el documental se llama La Dama del Silencio porque ella se creó este personaje dentro del mundo del, o sea, urbano, no es las luchas libres de que vas a la Arena México, Sí, no, no. era como más barrio este asunto, ¿no? Sí. Era esta persona que se llamaba, o sea, este personaje pues que se llamaba La Dama del Silencio,
Pero dicen así en el documental de nadie jamás peleó con ella, ¿sabes? O sea, tenía todo su kit, hasta tenía su como... Su cinturón. Su cinturón y todo, pero cuando le preguntaban a las, pues ahora ya señoras, ¿no? Porque ya son unas señoras, Ajá. de si pelearon con ella, nadie nunca peleó con ella. Entonces, como, justo como que siempre fue esta persona que le gustó crearse como un mito detrás, ¿no? O sea, esa es la impresión que me da. O sea, yo no la conozco, no la he entrevistado a la señora, pero eso, ¿no? O sea, como que es una persona que siempre vivió como tratando de ser mítica y mística y un poco, como no sé, estrafalaria. Ajá. Hasta dentro de su contexto, ¿no? Que hasta podría ser como un alter ego, pero digo, y también, no soy experta, pero todos para poder como sentirnos un poco más empoderadas de alguna manera, creamos como alter egos o no sé si me explico, ¿no? Sí. Igual. Son las máscaras que te pones, ¿no? Ante Ajá. ciertas situaciones sociales o lo Sí, que sea, ¿no? sí, exactamente. O hasta la gente que hace cosplay, que se disfraza como de ciertos personajes, que eso te empodera de alguna manera porque no eres tú, ¿sabes? Te puedes disasociar de alguna manera. Entonces supongo que dentro de su contexto de violencia y todo eso, el crearse Sí. este personaje fuerte, como de una mujer luchadora, que por cierto me parece que sí entrenaba, ¿sabes? Porque pues sí hay gimnasios como de barrio y todo Bueno, eso. en el documental mencionan mucho que sí entrenaba, ¿no? Y se ve que, no, y lo que hacía, ¿no? O sea, al final, o sea, pues sí agarraba a sus víctimas de una manera como muy Luchadora, técnica, sí, ajá, técnica, por exactamente. decirlo así, como que cuando está explicando cómo le hacía, o sea, en el documental sale ella explicando cómo lo hacía, Ajá, se ve, ¿no? Se ve y hasta como pone el brazo se le ve, o sea, mamado, sí. pero mamado de ejercicio, o sea, no sé, como que sí se ve que era una mujer que entrenaba y todo, solo como que pues se creó este personaje como decimos y en realidad no es que fue luchadora profesional ni nada, sino que para ella era como su mundo, ¿no? Y le Ajá, gustaba como sí. inmiscuirse en ese mundo. Sí. Entonces ya desde ahí como que dices, esta mujer, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué pedo con ella? Como que, no sé, me parece muy interesante. O sea, como el perfil. Y eso, me gustaría como decir, hay una investigación más profunda de ella, pero siento que ni ella habla, ¿me explico? O sea, como que Ajá. ya se convirtió en esta cuestión de la cultura popular para nosotros, pero nadie se ha tomado la molestia real de ir a investigar Ujú. quién es y por qué es así y platicar con ella, ¿no? O sea, bueno, ahorita ya más adelante diré otra parte de esto, pero bueno. Va. O sea, básicamente todo esto empieza en 1988, Ajá. pero nadie lo concibe así, porque la verdad, la Ciudad de México, como todos bien sabrán, es un caos, o sea, como que yo veo ese caso y digo, no puedo creer que la atraparon, o sea, está muy cañón, ¿no? Porque Sí. empezó como muy gradual, o sea, como que Ujú. fue de 1998 a 2005 como los años de actividad asesinística, no sé cómo decir. O sea, los asesinatos pasaron durante esos 7 años y Ajá. al principio eran muy espaciados, ¿no? O sea, como que Sí. empezaba a pasar y otra vez sí creo esto muy, muy, muy fervientemente que tratamos a la gente adulta mayor de una manera muy fea. Desechable. Ajá, entonces como que siempre fueron mujeres y mujeres que vivían solas y que seguramente tenían mucha soledad a su alrededor. Ujú. Seguramente no veía. No todas, obviamente, pero. O sea, sí siento que la vejez es propio de la vejez, que pasen mucho tiempo como solas, que tal vez no ven mucho a sus hijos, los ven Sí. de vez en cuando, o sea, como que O solo están los así, fines de ¿no? semana o cosas así. Cosas así. Creo que ver el documental, como alguien, no sé cuántos años tenía en el 2005, a ver, yo tenía 15, Yo 5, tenía como, 15. tenías 15, entonces yo tenía como ya casi 20. Si no está, sí, ya ¡Ay! cálculo, matemáticas. Pero obviamente lo recuerdo por las noticias, pero creo Exacto, ¿te que acuerdas? se me hizo como un ejercicio bien interesante ver el documental y darte cuenta lo salvaje que eran los 2000 y decir ahorita, no, es que ahorita la injusticia, la impunidad. Seguimos igual, o sea, es lo mismo. Yo Yo siento siento. que avanzamos un poquito, un pasito nada En más, ciertas cuestiones, sí. pero, uff, o sea, para mí fue un shock. Aparte, yo fui a ver el documental con mi esposo porque a él le interesa muchísimo ese caso, de alguna manera, por todo el mito de que es luchadora. Qué circo. O sea, de verdad yo decía, no puedo Un creer que culebrón. esto un culebrón, exacto. Como, ajá, como Dolores, ¿no? Que Sí. esto es la vida real, no sé qué. Sí, no, o sea, un culebrón. Pero bueno, o sea, básicamente lo que empezó a pasar y otra vez o sea, creo que este documental es de los pocos ejercicios formales que hay
del caso. Ujú, Entonces, como que ujú, nos vamos a basar mucho, o sea, es como la columna vertebral de lo que sabemos. ujú, Em, Porque, bueno, empezó a pasar eso, ¿no? En 1998 fue como el primer caso como ya conocido cuando se reconstruye todo ujú, y poco a poco fue escalando, ¿no? Entonces, para 2005, que creo que es cuando, o 2004, que es cuando la arrestan, ya, o sea, ya Juana no mataba como cada mes o cada 2 meses, sino ya era como muy, muy seguido, así de cada 2 semanas, ujú, empieza a tener descuidos, ¿no? Porque creo que al final cuando atrapas a un asesino te das cuenta de todos los descuidos que va teniendo, ¿no? ujú. Y ella ya al final le valía gorro, yo siento, era Sí, como, ya se dejaba ver, la gente la veía, ya era una persona que la gente había visto en estos lugares y nadie sabía quién era, ¿no? Era como de esto, ¿no? Pero bueno. Todo como empieza a como agarrar más formita y me gusta mucho en el documental cómo lo hacen, que empieza con una víctima ujú, y esa víctima fue muy clave porque ahí es cuando como empiezan a hilar ya las autoridades que está sucediendo. Pero en 2003 mata a una señora en su casa, como pues en su modo superando y que les hacía como un nudo ujú, con alguna cuestión que encontraba en su casa, siempre, ¿no? ujú. Siempre era igual. Llegaba, ella se vestía de enfermera al principio, porque al final, cuando la arrestan, Sí, no, ya no está vestida de no. enfermera. O sea, eso es lo interesante. Ujú, Pero bueno, o sea, como que era, el mito empezaba que era una mujer, o una persona más bien, muy corpulenta, muy grande, muy robusta, que llegaba y como que se iba haciendo amiga de la viejita. O sea, como que le decía, ay, yo soy del gobierno de la Ciudad de México ujú, y te voy a ayudar a sacar tu tarjeta de ayuda, ¿no? ujú. Que puso AMLO en ese momento, ¿no? Su tarjeta del Y bienestar del del bienestar. Ajá. 1900, de cuando AMLO era Ajá, sí, gobernador exacto, de la de la CDMX. ciudad, de la CDMX, DF en Ah, ese sí, momento. DF, Distrito Federal, Del, en ese entonces. exacto. Y ya, entonces lo que hacía ella era como que les endulzaba el oído. Que yo digo, ¿cómo? O sea, tiene una cara, o sea, no sé, tiene una manera que cero me daría confianza. O sea, tiene una cara de que no me provoca confianza. Pero bueno, la viejita pues dejaba pasar a esta persona Ajá. y como que analizaba, ¿no? Analizaba qué estaba sucediendo en sus alrededores y cuando se daba cuenta de que sí, estaba sola esta viejita, Ujú, y era cuando quién sabe cómo cambiaba, o sea, eso no lo explican, pero básicamente encontraba algo con que ahorcarlas, ¿no? Entonces, ujú. si era un cordón de la persiana o unas medias o lo que fuera, ¿no? Y les hacía un nodo muy específico Ujú. y como que las agarraba de la espalda como una llave, literal, y La las chinera, creo ahorcaba. que lo mencionan en el documental Sí, como la la chinera, llave ajá. chinera. Sí, sí, lo Para menciona. los que no nos pueden ver, porque yo te puedo ver cómo Sí, está yo haciéndolo. estoy con mi codo igual, así como que les ponía los codos en la espalda de una manera que los inmovilizaba Ajá. y ya después las ahorcaba, ¿no? Y también se llevaba algo de ahí. O sea, como que no era como que. Siento que era como lo que decimos bueno, dicen de los asesinos seriales, que es como Que se el, llevan to- un recuerdo de la el víctima. token, ajá, el Ujú. token, ¿no? Se llevan algo. Y no era tanto como por asaltar, siento, sino por robar, sino por llevarse como Sí, el un recuerdo, recuerdo. el Pero bueno, souvenir. entonces. Lo importante de ese caso que como que empieza a hilar todo es varias cosas, ¿no? Que alguien finalmente se da cuenta, o sea, como que empieza a hilar que están habiendo muchos casos igual y es Patricia Payán, que es la criminóloga que personajazo esa mujer, Me ¿no? encantó. Creo que es un gran Es- personaje dentro del documental. pero no sé, toda ella me parece un personajazo, ¿no? Pero bueno, ella como que ella dice que es ella, no sé qué sucedió realmente, pero empieza a hilar como No, que no me importa cuál sea, yo estoy segura que fue ella. sí. Sí, ¿no? Pues sí. De entrada, pues fue la criminóloga que llevó el caso. Entonces, creo que al Ajá. final, si alguien tiene mérito en ese caso es ella, porque fue la que hizo todo. O sea, dentro de este contexto, Ujú. yo no podía creerlo. Así como de, esto pasó, o sea, esto es real. Sí, no. Pero bueno, básicamente o sea, lo que cuenta la víctima y lo cuenta la víctima es que la llevaron como pues al Ministerio Público o donde se fuera y empezó a ver que tenían un pizarrón como con como fotos y como números, ¿no? 1, 2, 3, y que era su mamá de esta persona, Ujú. la víctima, que su mamá era la 6, o la 5, ¿no? No sé. Y como que ahí estaban ya hilando que estaba sucediendo esto en la Ciudad de México, que había alguien matando viejitos, ¿no? Ujú.
Y esta mujer, no sé, o sea, como que empiezan o sea, siguen sucediendo los asesinatos y ella como que es la que empieza a hilar que es la misma persona, ¿no? Y como que empiezan a darse cuenta que es el mismo modus operandi, que siempre es como este nudo muy específico, como mujer, o sea, como que primero le decían la mataviejitos, pero luego Ujú. se dieron cuenta que eran puras mujeres Sí. y que vivían solas en contextos así, o sea, y ya, ¿no? Como que está muy impresionante ver que no tenían, no estaban capacitados para esto, ¿no? O sea, como que dicen mucho en el documental, no hay Ajá. asesinos seriales en México. Yo estoy segura que más bien nunca se han dado cuenta. O Sí, sea, no, 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 yo no. creo que hay un montón de asesinos. O Toda la sea, vida. exactamente, y no propios como los de Estados Unidos, que es un perfil muy específico. Ujú. Creo que no puedo, o sea, ahí dicen que cuando se dan cuenta que es un asesino serial, como que voltean como a ver a otros países, Ajá. A Estados en Unidos especial, específicamente, creo. y no, era Francia, Ah, sí Francia es cierto, porque sí es en cierto. Francia, aquí lo tengo el nombre de, ajá, hay un mataviejitos, pues, que se llama Thierry Poulin, Thierry, no, a habló ver. francés, Thierry ajá, Fulham. ajá, y como que piensan que es lo mismo, me explicó, y no es lo mismo, no podemos en ningún país, o sea, ningún país tiene el mismo perfil de asesino. ¿Me explico? O sea, no puedes basarte en eso para capacitarte, ¿no? Pero básicamente lo que hacen es traer a un como criminólogo francés que ni habla ni español, ni habla bien inglés, y entonces así dicen en el documental, y ahí medio entre español y señas, y nos Sí, capacitamos, tomamos el curso, y yo, o sea, sí, tomamos el curso, pero no hablamos el idioma, ellos no hablan nuestro idioma, no sé cómo lo tomamos, pero lo tomamos. y me Se encanta dieron a entender. esta Patricia Payán, porque dice, a mí sí me sirvió mucho como eso, la verdad sí tomé. Seguramente sí, me explico, pero o Ajá, sea, como que. O sea, como que también dicen así que estaba Bernardo Batis, que era el procurador en ajá. ese momento, así como de, no, y estamos preparados. Y luego el que era el subprocurador, el Renato Sales, dice, no, la neta no estábamos preparados. O sea, obviamente no estaban preparados, tienes que ir como aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, ya con estas cuestiones, o sea, como que esta manera de hacer las cosas, pues lo hicieron, ¿no? Como Sí, pudieron, lo hicieron, a ¿no? O sea, esto, como que a esto me refiero cuando digo que esos tiempos eran salvajes. O sea, si creen que ahorita no estamos salvajes, sí. preparados, en ese entonces era No. peor. Y era como, ¿qué hacemos? Pues no sé. Literal, así, ¿no? Como, no sé. Sí, No sé. aparte, solo quería mencionar algo, lo que decías de, me llamó mucho la atención que en el documental decía, no, es que aquí en México nunca hemos tenido, asesinos Asesino seriales, ser. pero creo que mencionan a uno, no me acuerdo, Sí, aquí perdóname. lo tengo, es Goyo Cárdenas. Ajá, Goyo Cárdenas. Pero pues antes de la Mataviejitas estaban las Poquianchis, antes de las Poquianchis Ujú. habían varios más, entonces, y no lo digo porque el documental no lo digo porque el documental esté mal, Esté sino por mal. la gente, Que las participa en él. autoridades, ajá, Sí. que participan. Sí, no. O sea, creo que al final, Uh, como dices, México mágico, precioso y surrealista, Súper es tan, surreal, güey. tan extraño que no hay un estudio al respecto, pero sí, sí existen. O sea, Claro, es propio de cómo vivimos como sociedad. O sea, ajá, pasa. Y creo que pues la gente se vuelve loca, la neta. O sea, sí. esta mujer yo no. De verdad la veo y digo, o sea, qué pedo, ¿no? Ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué Sí, pasó en tu mente, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te te- triggerió, ¿no? Pero sí. bueno. Y entonces lo que empiezan a notar es que como que se empieza a expandir la zona en donde sucede. Primero solo sucedía en la alcaldía, delegación en ese momento. Ujú, Benito Juárez, ¿no? Muy específico era de ahí, no sé qué. Y luego empiezan a notar que ahora en Coyoacán, y como, o sea, como que empiezan a notar que los asesinatos ya no son solo en en un una área, zona, ajá. sino que se empieza a extender por toda la ciudad. Ujú, Y obviamente eso crea mucho pánico, ¿no? Como que creo dos cosas, crea pánico entre las, o sea, como que le platicaba a Mariana y le decía, ¿tú te acuerdas? O sea, o sea, tu abuelita vivía sola. ujú. Y me decía, sí, le decíamos de, cuídate, abue, no le abres a nadie, pero en realidad no, eso era como, esto está pasando dentro de estas otras 100 cosas que están pasando en Ajá, México, en sí, la sí, Ciudad de sí, sí. México. Una Entonces cosa más de qué preocuparte, ¿no? exactamente, ¿no? Pero pues también creo que la prensa lo agarra como
entre que sí le preocupaba a la gente y como es una historia jugosa, ¿no? Es como de, están matando a las Exactamente. viejitas, ¿no? Entonces la prensa empieza a meter muchísima presión dentro de este caso Ujú, por los personajes que hay también, ¿no? O sea, creo que al final eso jugó muchísimo ahí, porque si ves, así te ponen en el documental muchas escenas de Bernardo Batiz como hablando, ujú. y el güey cagado de risa, o sea, como surreal, ¿no? Así como de están matando viejitas y tú haciendo bromas de que sí, estoy viejito, pero no vivo solo y no sé qué, ¿no? Así como... Y eh, ok, pero voy a hacer un paréntesis enorme porque creo que lo que mencionas, esa parte en particular del documental, creo que fue increíble ver la proyección con más gente. O sea, era una ajá. sala llena, de hecho, con la directora y el medio. Verlo con más gente y ver la reacción que todos estábamos teniendo con esas declaraciones te hacía sentir como que no estabas solo. Porque una cosa es verlo en tu casa, Netflix, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 con sí. amigos, con tu pareja, cosas así. Sí, Pero o otra solo, cosa ¿no? es Pero verlo en una sala de cine colectivo. con más gente y tener esa misma experiencia y decir de, no lo puedo creer, no puedo creer que están diciendo esto, Y hasta el ¿no? día de, o sea, sí, exacto, y hasta el día de hoy como que Batis decía así como de, no, es que la verdad, pues en ese momento no teníamos la información, fue muy paulativo y pues no había nada en común con los asesinatos, nada más que el robo. El robo, que porque ves que, o sea, les digo que les Sí, robaba como detallitos, pues un reloj o cosas así. No sé exactamente cuál era, qué era lo que robaba, pero se llevaba algo. Y yo, o sea, viéndolo yo desde un punto muy objetivo, ya muchos años después, dices, ¿cómo que no había nada en común si estaban matando viejitas? O sí. sea, ya con eso estás. O sea, el mismo modus operandi y lo mismo, les hacían lo mismo, pues. Creo Entonces, que, como que. creo que después de tantos años que siga diciendo eso es solo para protegerse, ¿sabes? O sea, porque Totalmente, sí, sabía que ya, le se estaba cagando. nota, sí. Yo te iba a decir algo que se me olvidó mencionar antes, nada más, rapidísimo, que tienes razón. Yo recuerdo que era Mataviejitos hasta que abordamos de nuevo la historia y que sí realmente solo eran viejitas. Hasta que vi el Viejitas, documental dije, ay, sí es cierto, solo eran viejitas, pero en mi mente, en mis recuerdos, era como en el mata el viejitos, o sea, porque Mataviejitos de nadie sabía quién todos. era. Ajá. Y lo que sí creo que es muy real y que lo dicen ahí, y en eso sí se los otorgo, decían que pericialmente era una pesadilla, porque México mágico, obviamente matan a la abuelita Ajá. y llegaba la familia a limpiar, a recoger, como que se metían con la escena del crimen, porque nadie tiene como esta cultura, ¿no? O sea, al final es como de, la neta no es, o sea, siento que no es tan claro como en otros países lo que tienes que hacer, Los ¿no? O sea, como procesos, ajá. los procesos y más, pues estás como en shock, mataron a tu abuelita, a tu mamá, lo que sea, Ujú, limpia, ¿no? Y decían, no había pruebas, o sea, no había pruebas de nada porque otra vez eran mujeres que vivían ujú. solas, eso, ¿no? Y sí dice el Sales así, no, era de, pues sí, velaron a la abuelita y les decías, ¿por qué recogieron? Pues no sé, y como que tampoco les puedes decir nada, ¿no? Porque acaban de mandar, o sea, como que era muy, muy México, muy México Muy surreal. muy Muy. surreal, ajá, pero pues sí, ¿no? O sea, como muy de la familia llegaba y se metían todos a la casa, o sea, como muy, como es México, ¿no? Al final creo que era eso, ¿no? Pero Y creo que podemos dejar en este episodio como dato curioso. No dato curioso, esto más bien como información general. Si están en alguno de estos casos, Dios no lo quiera, no soy nunca, religiosa, pero sí, de verdad nunca les deseo que estén en esto. No toquen la escena del crimen, nunca toquen la escena del crimen, nunca. jamás. Igual si pasan por Dios no lo quiera otra vez, toquen madera, por favor, los que están escuchando, una violación sexual, no se bañen inmediatamente, corran a un hospital y digan para que Sí. se pueda salvar como la evidencia. Eso es muy, muy importante para que se pueda hacer un proceso adecuado. Y digo, Sí, también está que los policías no saben, empezamos desde esa cadena de custodia, ¿no? Porque los policías al llegar tendrían que decirle a los familiares, no pueden tocar nada, no toquen nada, pero pues es como, no hay. nadie sabía, sí, no hay una cultura de qué hacer, ¿no? Creo Ujú. que otra vez es muy, muy salvaje de repente, o Sí, sea, es como de, es que te está muy asaltan y salvaje. ya me asaltaron, ya, y no haces nada porque al final no hay una claridad sobre qué Sí, hacer. no hay un O proceso sea, claro, o sea, de ninguna manera, ¿sabes? yo tuve que meter hace unos meses una denuncia por Ujú, algo X
un desastre, o sea, era como de, ni sabían dónde estaba mi carpeta, se la llevaron de un lugar a otro. Yo metí una denuncia por abuso de confianza y la habían metido por, no me acuerdo, creo que era robo, una cosa así. O sea, como que todo mal, ¿sabes? Y es como de, necesitas a alguien que te ayude, o sea, es como mi abogado, yo le estoy pagando a un abogado porque haga esto. Y aún así él no sabía, era como de, ay, se metía ahí, hola Lick, ¿qué tal? O sea, yo decía, ¿cómo es? O sea, ¿cómo funcionan? Te lo hace tan difícil que no es viable muchas veces. O sea, como que si, por eso si te roban la cartera dices, no, ya, pues. Sí, ya no dices nada. Ya, no haces nada más que llorar, ¿no? Sí, o sea, como así. Cancelar tus tarjetas y... Ajá. al banco. Estoy hablando de algo estúpido, ¿no? Esto que era algo muy serio. Al final nadie sabía qué hacer. Esa es la realidad, nadie sabía qué hacer. Bueno, también lo que decían mucho ahí era que no había un vínculo emocional. O sea, que no se veía como un vínculo real entre el asesino y la víctima y el victimario, pues. Entonces que era muy complicado como obtener pruebas, ¿no? Lo que sí sabían y lo que empezó a pasar es que, o sea, Juana, yo siento que o sea, personalmente lo percibo así, se empezó a descuidar, como que se empezó a sentir que era intocable. Y la gente la empezó a ver, o sea, la empezó a ver en situaciones de que muchas veces como que iba a tantear el terreno primero, se iba y regresaba después. Y en esas muchas veces la gente la empezó a percibir, porque era una mujer muy notoria, o sea, era una persona que llama la atención. Entonces, el perfil que se forma después de muchos testigos, de que muchos testigos que la habían visto hablar y que hablaban de ello, era que era una persona alta, que tenía entre 45 y 48 años de edad, que tenía espalda ancha. Una cosa que me llamó mucho la atención, manos muy grandes. Todo el mundo habla sobre las manos de Juana, ¿no? Que era fuerte y corpulenta, pero, o sea, lo dicen ahí, no gorda, corpulenta. Y yo digo, mamada, o sea, era una mujer con la espalda muy ancha, como grande. O sea, que sí perderías una pelea contra ella. Sí te parte tu madre, así, en una peda. Sí. Una pelea de peda. Ajá. En cualquier circunstancia. En el metro. Te dan un pedazo y sí te mueves, ¿no? Así. Que tenía el pelo corto y que se vestía como enfermera. Ese era como el perfil que empiezan a hacer como estos retratos hablados, pero en realidad no se parecen. O sea, yo los veo ahorita y digo... Sí, ninguno de los retratos hablados que muestran en el documental siento que se parezcan. Sí. De verdad, estaban como muy por todos lados, ¿sabes? Sí, y como que entonces aquí empiezan varias como líneas, ¿no? En donde es una enfermera, realmente es una enfermera, no sé, bueno, entonces las líneas de investigación se dividen en eso, ¿no? Las enfermeras trabajadoras de la salud y el modus operandi es como otra línea de investigación, porque ahí pues sí hay más, pericialmente si te pones a hablar de eso, pues son las dos claves que tienes, o las dos pistas que tienes, ¿no? Para hacer algo al respecto. Y ya, ¿no? Entonces, otra cuestión que empiezan a considerar es que tal vez no es mujer. O sea, como que la manera en que la describen, dicen, no, tiene unas manos como de hombre, es alta, corpulenta. Entonces empiezan como a jugar con la idea de que es un hombre vestido de mujer. De hecho, originalmente, o sea, fue llamado, lo voy a decir así, llamado el mataviejitos. Exacto. El mataviejitas o viejitos, ¿no? Porque pensaban que era hombre. Siempre fue, y creo que te lo mencioné rápidamente en el episodio de Dolores, que siempre, desde un principio se mencionó que era hombre. ¿Por qué? Porque era grande por las manos, por la fuerza, ¿sabes? Y porque, por la fuerza, y otra vez, este tema lo hemos hablado en creo que la mayoría de los episodios, nadie puede creer que una mujer sea capaz de tanta violencia. Entonces, como que... Exactamente. Es como, no, las mujeres son débiles y tontas. No, es un hombre violento. Y si parece mujer es una persona, es un hombre vestido de mujer, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, dentro de estas líneas de investigación y con los retratos hablados, empiezan a pasar cosas México Mágico, yo le llamo. Hashtag México Mágico. Sí, este episodio va a ser hashtag México Mágico. En enero de 2004, ya todos los policías, pues ya es un caso muy... Ya es una situación como muy precaria, pues ya están asesinando a muchísima gente y todo esto ya se hizo, ya era muy conocido el caso, ya era muy mediático todo, ¿no? Entonces, los retratos hablados se los dan a las patrullas y en enero de 2004 arrestan a Matilde Sánchez Gallego, que es una enfermera del IMSS,
y que está en un banco, está ella sacando su dinerito, no sé, haciendo sus transferencias. Y unos policías la ven y dicen, no mames, mira, es ella es idéntica al retrato hablado. Y el retrato hablado sí se parece. Sí se parece. Sí, cañón. Pero no la arrestan bajo ningún, o sea, con ninguna prueba, más que se parece al retrato hablado. Se la llevan, la arrestan y la tienen como 15 horas detenida y como interrogándola culero, así, o sea, como que dicen que fue muy agresiva la manera que... A tehuacanazos, ¿no? Sí, casi, o sea... Y el tema aquí es que o sea, lo que decían y que es verdad, es como de ningún... En este caso en específico, que nadie sabía quién era, no había un contexto de quién era, ningún testigo da la misma... O sea, nadie se acuerda igual de las cosas y nadie se acuerda igual de una persona que viste, pero... Y sabes que la viste y que sí la vieron, pero pues que no te fijaste tanto en ella, porque al final fue una persona que no trascendió en tu día hasta que pues mató a tu viejita, ¿no? Lo que sea. Sí. Pero eso, era un retrato como hecho o sea, como un poquito al chile, ¿no? Así como de al chile es lo que tenemos, ¿no? Y así la restamos. Lo que pasa ahí es que la líder del sindicato de enfermeras se pone truchas y cierra Tlalpan. Literal, se lleva a todas sus sindicalistas, ¡vámonos! Y cierra Tlalpan hasta que no sueltan a esta mujer, porque es como de, ella no fue, o sea, ella no es, ¿no? Sí, así de, me consta que ella es inocente. Ajá, y como que dan a entender un poco que como que la intención inicial del gobierno era que ella fuera el chivo expiatorio. Típico. Pero yo digo, qué estúpidos, porque igual hubiera seguido sucediendo, me explico, o sea, no es como que hubieran parado los asesinatos. Sí. Pero bueno, la meten a la cámara de Gesell, a que como a que al los reconocimiento, testigos, ¿no? Al testigos. Reconocimiento, y nadie la reconoce. O sea, como que es como de aparte, ¿no? Cierran Tlalpan, nadie la reconoce y no comparan huellas. Porque olvidé decir esto, en el caso inicial, que es cuando se empieza a hilar todo, es el único lugar donde encuentran una huella completa de Juana, ¿no? En un vaso de agua que le dio la señora que asesinó a Juana. Como que pues se ve que sí lo tocó muy cañón y deja ahí la huella. El problema es que en el registro, o sea, qué padre sí, tu huella está padrísima, qué bueno que la recolectaste. Exacto, pero no salía nadie en el registro de huellas, ¿me explico? O sea, no, si no está registrada esa huella en el sistema, qué chido que la tengas, algún día te va a servir, pero no para o si no atraparlo. tiene antecedentes penales la persona, no hay forma como de encontrar. O si no tiene, por ejemplo, un pasaporte o un INE o lo que sea, ¿no? Porque pues sí, al final en el INE pones la huella, ¿no? Pero si esta persona no tenía un INE o no sé cómo funcione, no sé en ese momento cómo era la base de datos de huellas, ¿no? Pero el punto es que no encuentran nada. Bueno, para cómo se ve que están las cosas, quién sabe si tenían una base de datos. Exacto, ya estoy empezando a dudarlo. Ahí dicen, sí, no, y teníamos una base súper completa, pero yo como de, maybe no. No así creo. como de, no. Pero bueno, con esta mujer Matilde comparan las huellas, que ahí pues sí, o sea, le funcionó. Y dicen, no, pues no es esta persona, y la tienen que soltar. Humillados, la procuraduría, ¿no? Así como humillados. Y bueno, perdón que te interrumpa, pero si no hubieran, hubieran ejercido esa presión, seguramente ni hubieran hecho la comparación con las huellas y simplemente la hubieran metido a la cárcel, ¿saben? Sí, o sea, como le hicieron a esta otra persona que ahorita viene. Ajá. Y bueno, como que empiezan ya en esta parte de la investigación a decir, pues sí, es muy asesino serial su manera de actuar, y conforme pasan más, o sea, conforme hay más asesinatos en menos tiempo, como que lo notan más, ¿no? Como que sí puedes armar un patrón, ¿no? Y dicen como las fases eran observar a la víctima potencial, como que empiezan a pensar dónde, cómo, cuándo, ¿no? Y pues sí, o sea, me encantó esto también muy propio de la ciudad, que su vehículo era el metro. O sea, como que dicen, se metía al metro y se iba por las líneas, se salía a las calles, se regresaba al metro, y el metro era como un personaje más en esta historia. Ajá, sí. Muy propio de la Ciudad de México también, ¿no? Así como de... Se iba a lugares donde no era ella, y se iba ahí como a cazar, ¿no? Así como de que veía, seguía como a su víctima potencial. No aclaran mucho cómo lo hacía realmente, pero no creo que tuviera tampoco un procedimiento tan preciso de cómo hacerlo, pero lo que hacía. Encontraba a alguien, iba, elegía a la víctima,
su única regla es que estuviera sola. Y pasaban así, le dicen, a la fase de seducción. De fingir ayudarles, de, ay, le llevo el súper, le ayudo, mira, yo soy enfermera del IMSS, ajá. O sea, como que se vendía como, otra vez que yo veo a esa mujer y digo, no, gracias, y ya me medía, ¿no? Pero, pues, quién sabe cómo le hacían, Yo ¿no? creo, O sea, yo creo que también lo vemos con los ojos del 2023, que ya somos súper precavidas en todo, pero yo sí veo a mi abuelita diciéndole así como de, en ese sí, entonces de, sí, pásale, mija, órale, sí, a ver, ayúdame con ándale, esto, mija, ¿sabes? exacto. Porque eran otros Un tiempos. tecito, un tecito. Sí, un Así, ¿no? Sí. tecito, así de, sí. Porque también se ofrecía como ayuda doméstica, me parece, en algunos Sí, casos. arreglar las cosas, ¿no? Ujú. Sí, 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 decían que sí. como que De hecho, cuando... Bueno, eso más adelante, pero sí. O Ujú. sea, sí, tienes razón. Y, Y ya como que una vez que entraba a la casa, analizaba que estuvieran... O sea, sabes, pues al final entras a una casa, no sabes si hay más gente. ujú, Y ya cuando analizaba, se tomaba el tecito, echaba el chal con la viejita, era ujú, cuando pasaba la fase de ejecución y ya las mataba, como dije, como las pañoletas, cordones, cables, algo que encontraba en la casa. Esa era ujú, la otra como regla, ¿no? ujú. Y se llevaba algo. Eso, así funciona. Y ya como que tenían todo armado, pero no tenían ninguna pista hacia qué hacer. Y Ujú. esto me lo contaste tú, de hecho. Sí, Aquí ya puede entrar ese comentario que en el espíritu de no tenemos nada que hacer, como que pues tenían que ir a hacer trabajo de campo, ¿no? O sea, ujú, como funcionan investigaciones de, sí, pues estos detectives o investigadores, policía de investigación, no sé cómo se llamaba en ese momento, ujú. pues ¿qué haces? Vas a la zona donde fue y preguntas, investigas, pues te metes ahí, ¿no? Al barrio, Sí, no, a ver qué onda. al mero mole. Al mero vole, pero lo que me decía Prisi, ¿por qué fue tan tardado? Es como que la falta de seriedad en ese proceso, Ujú. porque al final dice Pris que me contó Si que... quieres, si quieres lo puedo contar Cuéntalo, sí. de viva voz, porque de hecho lo vi en TikTok, pero espero que la chica que hizo este TikTok escuche este episodio porque de verdad se me hizo una historia interesantísima y empezó a contar que algo que no se menciona en el documental es que la gente que estaba encargada en la investigación de campo de este caso, ellos iban a la oficina solo en la mañana como para tener reuniones y ya después les decían, bueno chicos, pues vámonos, vamos a investigar afuera, a las Ujú. calles, y que todos se iban a su casa y no hacían nada, o sea que realmente nunca hubo investigación de campo. Y pues Sí. esa era una de las carencias dentro de la investigación, ¿no? O sea, de no iban Y a bien encontrar nada. importante, porque al final Ujú. es la gente que vio las cosas, pues te puede dar no sé, o sea, como... No hubo seriedad en la investigación, ¿no? Y Sí, como no, que... y por eso tardaron tanto, o sea, y regresamos hashtag México Mágico, o sea, si lo que decíamos, si el policía no sabe que no se tiene que limpiar la escena del crimen, o sea, no hay cabeza dentro de una investigación, ¿no? O sea, están Batis y los que quieran así como jefes, pero realmente no están atrás de los funcionarios No, diciéndoles, hey, hay que hacer esto. Y que también no creo que esos mismos funcionarios hayan estado preparados de la manera adecuada, ¿sabes? Payán lo dice así de Ujú. Patricia Payán, lo dice, no, estábamos, o sea, no, No pues había nada. abrimos este departamento casi de 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 criminalería, la así. criminalería. O sea, Ahorita, por como el caso. que, o sea, pues como lo pintan ahí en el documental, ella fue la única que como que fue inteligente, o sea, Ujú, pero bueno, eso es más adelante también. Pero bueno, entonces lo que empieza a pasar es que la ciudadanía se enoja mucho porque claramente no están haciendo lo que deben de hacer, se vuelve más mediático aún, como que no hay respuestas y hay muchas dudas, ¿no? ujú, Y empiezan a tomar medidas como de que teléfonos de emergencia, ujú. como todo se vuelve también muy político, ¿no? Como esta Sí, cuestión de, estos inútiles, no así el PAN, que no sí, estaba en el poder en ese momento, así de, estos inútiles que no hacen nada y hacen no sé, le voy a inventar el nombre, ¿no? Pero el operativo Casita Segura, ¿no? sí. Y empiezan a como dar, que ahí sí sí estuve con Batis, porque fue como de, empiezan a dar como seguros de la puerta y él como de, ¿para qué? O sea, sí, el chiste es que, o sea, las víctimas dejan entrar a la persona, ¿no? No es como que forza la entrada o nada. Pero Sí. bueno, se vuelve también muy político más bien, porque justo, pues, era una etapa política muy compleja en donde, pues,
el PAN era La el oposición. presidente, pues de la Ciudad de México, porque en realidad el presidente era Fox. Sí, Y cierto. Sí. entonces estaba AMLO, que sabemos que es muy vocal y muy a su modo. O sea, como que había mucha rencilla política. Pelea política. Yo, la verdad, Como siempre. ahorita no sé si puedas ver mi cara que estoy apretando un poco los labios, porque a mí me hablan de política y me pongo así como tío pedo de la boda. Lo he notado en tu ex. Sí. Ya no es Twitter, es ex. Porque sí, o sea, creo que esto es ya hasta un tema completamente para un podcast aparte, ¿no? O sea, sí. todo ese golpeteo político, todo ese teatro que hacen de los seguritos, pero también, o sea, como dices, lo de Batis que empieza a hacer chistecitos así de, ay, yo estoy viejito, pero no tanto, ¿no? Y también creo que me molesta un poco hasta el mismo discurso político y de los medios de, no, pero es que en la sociedad mexicana, las abuelitas, porque como decíamos, matan a mujeres, las abuelitas son las más queridas, son las más respetadas. ¿Cómo podemos estar matando a nuestras queridas abuelitas? Esta cuestión moralina, ¿no? Ay, o sea, ya sé. Está muy, muy cabrón, muy cabrón. Y hablan como de Sara García, ¿no? Sí, en el que se me hizo muy interesante, que eso también es otra cosa, ¿no? Porque es un tema súper hipócrita de ver y patriarcal, de ver a la abuela, porque mujer, la abuela ya es madre, ¿no? Y a la madre se le respeta, pero mientras si eres una mujer grande que no tiene hijos, no tienes ese mismo respeto. No sé si me explico, ¿no? Es como esa idea patriarcal de respeto a la mujer solo porque es una madre. Y porque es mujer y porque tiene hijos, pero pues qué y tal nietos, que no tú. Y ya. Y nietos. Punto, ¿no? Y era como el impacto social, ¿no? De eso, así, pero como dices, bien patriarcal y bien como reductivo a la manera de son seres humanos que están matando. Sí, exacto. O es sea, como no simplemente sé, a mí me parece fuerte. De estos casos me parece muy fuerte eso, como lo reducimos a estereotipos sociales. Al final hay uno de los como familiares de las víctimas que lo dice así como de, pues es que al final hablamos de ella, de Juana, todo el tiempo hablamos de ella y de cómo lo hizo y que nudo hacía y que llave aplicaba, pero no hablamos de las víctimas, ¿no? Y al final es como se pierden en un número, es la víctima 48. No, mi viejita era, creo que se llamaba Ana, de hecho, así de Ana, ¿no? Y Ana tenía... Y sí, como que me gusta eso que a lo largo del documental van poniendo los nombres y las casas donde sucedió, ¿no? O sea, como que les da un poquito más de visibilidad, pero al final sí, como que se reduce en números, ¿no? Hasta como lo contamos nosotros, es como, o sea, sí me ha hecho reflexionar mucho o sea, al final, la cantidad de gente que esta mujer afectó no se reduce a quien mató, sino a toda la gente alrededor, ¿no? Y me parece muy fuerte. Pero bueno, se hace político, se hace muy politiquero, muy mediático. Y lo que hacen es arrestar a una mujer que se llama Araceli Vázquez. Muy dramático el asunto. Antes que hacían eso de que los ponían en la cámara y les gritaban, o sea, no sé. Que eso es a lo que me refiero, ya llegamos a ese punto, eso es a lo que me refiero con salvajada. O sea que mucha gente ahorita se queja de que en los medios cuando hay detenciones es como de Cristina N, ¿no? Priscila N. Pero es por eso, porque antes lo que hacían eran ponerlos enfrente o sea, antes de que declararan a la misma policía, los ponían en una pared ahí de la PGR o de una oficina ahí, con un pool de periodistas interrogándolos. O sea, es como... eso lo vi creo que primero en el documental de la narcosatánica, y luego, porque no lo he visto, vi los dos como back to back, creo que como la misma semana y salieron al mismo tiempo, sí. Y era lo mismo, ¿sabes? O sea, porque un periodista está interrogando por ejemplo, a alguien, ¿sabes? ¿Por qué le estás rindiendo cuentas a un periodista? Y eso es salvaje, ¿sabes? Y es una falta de seriedad total, ¿no? Súper. Aparte cómo la presentan, ¿no? Porque la arrestan y a ver, esta mujer sí le robaba viejitos y sí abusaba como de los viejitos en el aspecto de su confianza, ¿no? De ellos físicamente, ¿no? Pero robaba, no mataba, ¿no? Sí, se chingaba cosas, pues, pero no... Pero la presentan a ella como de... Es ella porque, pues sí, hacía eso, ¿no? También empieza a pasar que empiezan a ver como
copycats, o sea, como que gente que mata viejitos, pero más bien como emulando a Juana, ¿no? Sí. Que en este momento no sabíamos que era Juana, pero bueno, al mataviejitos, ¿no? Ujú. Y entonces la presentan a esta mujer Araceli Vázquez, o sea, como de con una peluca en la mano y como muy, muy feo, o sea, como muy humillante. Sí, Y sí. muy como de, mire, casi casi burlándose de, ya la atrapamos, ¿no? Ujú. Pero ¿cuál es el problema? Sigue sucediendo, siguen matando viejitos. Sí, justo lo que decías, al principio de la enfermera, aquí pasó, la detuvieron, la metieron a la cárcel, pero aún así los asesinatos continuaron. Exacto. Y no solo pasa con Araceli Vázquez, sino que también arrestan a Jorge Mario Tabla Silva, que es un tipo que en realidad, ahí dice como que no lo aclaran nunca Ujú. y dice que sí asesina a 2 abuelitas, pero en realidad no lo aclaran nunca, o sea, como que es una un señor que se vestía de enfermera del IMSS y Ujú. se metía a casas de viejitas igual a robar y así, pero, o sea, como que muy raro, o sea, ahí como que es otro personaje que estaría muy interesante investigar porque sí dicen, o sea, que asesina, te digo, a 2 abuelitas, piensan que es él el mataviejitas, pero en realidad él como Ujú. que siento que era otra su cuestión. Como que lo encuentran con una peluca, una Biblia, como marcada en un pasaje en donde hablaba de o sea, como que le daba permiso de exterminar, ¿no? O sea, no sé cómo Ujú. lo manejó él, pero nunca hubo pruebas contundentes de que él fue, o sea, probablemente sí, y yo no lo estoy defendiendo, ¿verdad? Pero se ve que era una persona muy enferma de la cabeza, ¿no? Sí, Pero sí, 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 sí. no era él, ¿no? Al final arrestan a estas 2 personas y sigue sucediendo, pero todo es tan mediático que es como... Y es lo que te digo siempre como en el caso de Dolores, Ujú. hay casos donde, digo, en este caso no pasó eso, pero hay casos donde te quedas con la idea de algo. Sí, Entonces, sí, 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 exacto. sí, O siento sea, que es lo que estaban intentando hacer, como de, bueno, hicimos algo, arrestamos como que te quedas con esa idea, sí, ya ¿no? lo demás no sabemos quién es. Está pasando, pero pues ya no es porque la verdad histórica, ¿no? Exacto. Exacto, la verdad social, porque al Ujú. final, eso, pues Dolores, el del Dolores lo decíamos, ¿no? Es como al final, pues muy doloroso para ella, porque obviamente todo el mundo sigue pensando que es ella, aunque Ujú. Sí, no fue ella, ¿no? sí. Es como, pero bueno. Yo, Eh, yo solo quería también mencionar que Araceli Vázquez, y es una de las cosas más, no quiero decir padres, pero que se atesora más del documental, Araceli Vázquez sigue en la cárcel hasta el día de hoy. Con 19 años con las lleva. mismas, o sea, nunca le quitaron los cargos. Y lo más fuerte para mí no fue eso, es cuando le preguntan a Batis y a Mm, Sales. mm, No me acuerdo de ella. Mandaste a una mujer, la refundiste en la cárcel y no te acuerdas de ella. claro que no es No te así. acuerdas del caso. Obvio se acuerdan, pues, pero, o sea, como el cinismo con que lo dicen. Y Claro. a ver, sí, robó, debe de cumplir su condena, pero no 19 años en la cárcel. O sea, Sí, donde. No. o sea, porque, como te digo, los cargos por asesinato de viejitos siguen ahí. Ella ya debería estar fuera, lo siento, pero Sí, sí. Sí, no, ya cumplió su condena al final. sí, ya. Ay, Pero ya. bueno, o Me sea, emputa. sí, a mí eso fue lo que más me enojó. Y ella en el documental, yo soy inocente y ya es una viejita, o sea, ella, o Claro. sea, ya se refundió en la cárcel, se pudrió ahí en la cárcel, literal, Creo que pobrecita. lo que me enoja, ahora sí, me voy a poner como el meme así de, bueno, pero ya. ¿Sabes Pero qué es lo lo que que más más, me... sí, ¿sabes qué Ajá. es lo que más me emputa? Es esa, como la clase política, o sea, es gente que vive ya en otra onda. Es como la gente rica, es como la gente millonaria, ¿no? Que vive en otra onda y para ti, no, para ellos, nosotros somos nada, ¿no? Una vez alguien me dio una neni que vende maquillaje, me dio un ejemplo como, que nunca se me ha borrado de la cabeza de una explicación de cómo es la gente rica, que por ejemplo, ¿no? Tú le compras a una neni. Ellos te pueden comprar 1,000, 2,000 pesos de maquillaje, pero no te lo van a pagar a tiempo o se van a tardar más que cualquier Sí, persona X, clase media, baja que te consuma, porque porque piensan que el dinero es tan fácil para sí, ellos, o sea, para los exacto, demás como para ellos. sí, No porque dos es, no mil es, pesos son nada para ellos, sí, entonces no es el les importa. cambiecito, sí. Y es lo mismo, ¿no? Tú no eres, o sea, nosotros somos nadie para ellos porque no influimos en sus vidas. Y eso es triste, esa Sí. frialdad y esa... Porque al final Ajá, fuiste un funcionario público y al ujú, final tú hiciste eso, ¿no? Y como que claro. sí,
Sí. Tal vez en tu día a día de irte a comer a restaurantes caros y vivir la vida Sí, loca. al cardenal. No te influye, pero al final esta mujer está ahí. Y esa es una realidad. Y tú lo hiciste. Claro. En este momento donde arrestan a estas dos personas, se dan cuenta que no son ellos y aún siguen ahí en la cárcel, que bueno, está bien porque sí cometieron crímenes, pero bueno, o sea, como que los dejaron ahí, ¿no? Así como, "Buah, estos ya están ahí, atrapados, da igual por qué". Y es en este momento, como entre el 2003, 2004, que la Mataviejitas empieza a actuar con mayor frecuencia. O sea, como que empieza antes, ya lo dije, pero antes era de cada 2 meses, cada 6 meses, o sea, como que era muy esporádico y empieza a actuar de que cada semana, cada 2 semanas, o sea, como que empieza a matar más. Para el 2005 ya hay alrededor de 30 homicidios vinculados con la Mataviejitas. Ujú. Al final fueron creo que 48, 49, como que dicen 48 en un punto y luego 49, como que Ujú. siento que seguro hay más, o sea, yo Sí. siento que hay más y no nos enteramos, pero bueno. Sí. Y como que me pareció en el documental muy interesante como tema del lado que toman, por decirlo así, Ujú. que hablan mucho de los feminicidios y Ujú. empiezan a decir, hay tanta tensión en este caso de las viejitas, que también son feminicidios porque son mujeres, a mi Ujú. parecer, ¿no? Al final. No las mata un hombre, pero al final son mujeres que están siendo asesinadas, ¿no? Ujú. Y me pareció muy fuerte porque te da mucho contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque es muy violento, o sea, todo muy violento, porque varias cosas me parecieron muy fuertes, así era como para ese momento había ya 300 asesinatos de mujeres jóvenes En Ciudad Juárez. en Ciudad Juárez sin resolver. Ujú. O sea, ¿quién sabe qué pasó ahí en ese momento? Siento que había algo raro, o sea, sé que sigue habiendo muchos feminicidios, pero lo que pasó en ese momento histórico, ahí en ese lugar, Ujú. neta, no sé qué fue. O sea, no sé si era un ritual, si era una cuestión muy fuerte, ¿no? Y un dato o sea, neta dije, no mames, o sea, me quedé así de que hasta le tuve que poner pausa, que el 92% de los feminicidios se quedan sin resolver. Sí, en Ciudad Juárez, ¿no? Pues, o sea, como que lo dicen como en general, pero Ajá. sí lo creo, ¿eh? O sea, de Sí. verdad, Es- así de que me puso la piel chinita de una manera negativa, ¿sabes? Como que Sí. dije, ay, no manches, no. Creo que cuando vemos los casos los vemos como de manera separada, Sí. pero justo al ver el documental, o sea, yo no asociaba que estaban pasando al mismo tiempo Todas estas cosas. todas estas sí. cosas y como ese sí es como bastante choqueante, fuerte. ¿no? Y sí, no, perdón. Está muy choqueante. Ay, güey, le hice como Lolita Ayala. Lolita Ayala. Ya se fue. Ya se fue. No, pero el hecho, digo, ya las muertes de Juárez es otra historia. Hay un podcast muy bueno que se llama Olvidadas, que explica todo el asunto, pero ahí sí estoy como de acuerdo de cómo los medios solo agarraban lo que les generaba más. Y también la centralización de la Sí, Ciudad porque de era México, del lo que Distrito decían, Federal, como era en la ¿sabes? ciudad. Ajá. Y creo que es algo que sigue pasando hasta el día de hoy y que me da coraje, por ejemplo, cuando tiembla, ¿no? Porque es como los temblores son fuertísimos en Guerrero y pinches casas se cayeron en Guerrero y las noticias, todo está bien en la Ciudad de México, En no hay México, heridos, sí. está así de, a ver, vamos a descentralizar un poco la información, ¿no? Pero supongo que en ese entonces, que también no había redes sociales, era más fuerte porque la única forma en la que conseguías información era a través de la televisión, ¿no? La radio. O los periódicos o lo que fuera así. Sí. Pero me pareció fuerte, como que siento que fue muy atinado poner ese dato porque al final como que te da un contexto, ¿no? Un contexto de qué sucedía y como para mí también, no sé si era la intención, pero para mí fue mucho al final, no importa la edad, ni dónde, ni cómo, las mujeres valemos más. Sí. O sea, de verdad, Sí. o sea, es un poco así como porque al final es eso, las viejitas asesinadas eran mujeres. Sí, exactamente. Sea la razón por la que fuera y que la asesina fue mujer, eran mujeres asesinadas. No tenían ni idea de qué estaba pasando. Esa es la realidad. Y bueno, dentro de también este contexto que ya les había comentado, que empezaron a pensar que era... Nadie creía que era una mujer. Y así los investigadores. ¿Por qué creían hombre? Pues por la fuerza. No tenían Nada una más. razón. Pero creían que era un hombre vestido de mujer. Y esa fue su línea de investigación. Y me parece muy padre que
entrevistaron a trabajadoras sexuales. Y a ver, mujeres trans, no como la que ves en la revista GQ, que, o sea, que guapísima, ¿no? O sea, son mujeres trans, hasta como que lo dice ella, ¿no? Yo soy corpulenta, soy así, de facciones así. Pues mujeres de Tlalpan, literal, que son prostitutas, ¿no? Y cuentan ellas que las empezaron a levantar, pero sin razón alguna, o sea, como que todas estas injusticias que empezaron a comentar. Y obviamente los que entrevistan dentro del documental, como que... O sea, como un sesgo muy feo, porque, a ver, o sea, ¿y por qué las mujeres trans que lucen así son las que restas? ¿Me explico? Ese es mi punto. Sí. Ajá, como que hay un sesgo muy fuerte de... Primero, no tendrían por qué haber hecho eso, porque al final todo indicaba que era una mujer, todos los testigos decían que era mujer. Sí, muy corpulenta, muy fuerte y lo que sea, pero mujer. Sí. Y entonces cuando les preguntan a los no las levantamos. Yo le creo a las mujeres trans, pero por supuesto, a las trabajadoras no, sexuales, ¿sabes? O sea, como que dicen, te empezaban a levantar, entonces la gente se iba. O sea, como que dejaban de trabajar para esconderse y así. Y dicen que, como dices, tehuacanas o así, que también súper rudos con ellas, sin razón alguna, sin una sola prueba. Sí, yo nada más estoy aquí, güey, yo solo quiero trabajar. Sí. O sea, y de repente te detienen y te empiezan a... Uno de mis otros miedos, ¿no? Que estés así como si nada y te detengan y te empiecen a culpar de algo que tú y tú así de, güey, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Pero... Sí, literal, sin deberla ni temerla, ahí se las madreaban a las... O sea, no. No, muy feo. Y creo que habla muy, muy claro de la concepción que tenemos de ese sector de la sociedad. Sí. Que también muy abandonado y muy, muy violentado en muchas maneras, ¿no? Sí. Yo ya aquí con mi análisis social, pero como que sí, es que estos casos sacan toda la basura y la podredumbre, o sea, de social que hay. Sí, o sea, sacando la misoginia, la transfobia, el odio y aparte también el abuso de poder hacia ¿cómo se dice? Hacia el sector vulnerable, ¿no? De la sociedad. Creo que sí me estoy conteniendo mucho en este episodio porque si no me va a poner así de, chique, todos a su... No, terrible. Súper impotente, la verdad. Pero, eso me dio mucho coraje porque fue como de por sí están desprotegidas y la verdad personalmente yo no juzgo, o sea, nada, pero no creo que nadie por elección propia elija esa línea de trabajo. Sí. Son personas vulneradas que al final hacen lo que pueden para sobrevivir, ¿no? Y todavía nadie las protege. Y aparte las arrestan, no. Yo estaba muy molesta con eso. Sí, no. Pero bueno. Y creo que es el tema, y es un tema que todavía pasa hasta el día de hoy, ¿no? La desprotección. ¿Sí existe esa palabra? Sí, bueno, lo desprotegida que están las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, y lo vulnerable que están desde la violencia que puede ser ejercida por clientes hasta la violencia que puede ejercer las autoridades que al final las acaban deteniendo con las redadas, cuando realmente los que tienen que detener son a los clientes, pero bueno. Ya estoy de acuerdo ahí, bueno. O sea, es como... Ajá. Pero bueno, ese es tema para nuestro siguiente podcast, Cris y Pris, justicieras sociales, o algo así. Sí, así, totalmente, sí. Y bueno, entonces ya como que no tienen como nada y realmente de pruebas, pero Patricia Payán sigue trabajando muy arduamente. Y me dio muchísima risa el busto ese que hizo. O sea, yo no podía... O sea, si no han visto el documental, yo no sabía este dato, no me acordaba de eso. Ajá. Pero esta mujer empieza, pues, la neta, con lo que tiene, o sea, de verdad muy admirable me parece su esfuerzo, porque empieza como con los testigos a hablar de, a ver, ¿cómo era? Y arma como un busto como de papel, casi como de que, ya sabes, de los que hacías como de en la escuela. Escultura, de periódico, ya sabes. Y con plastilina de la papelería. Exacto. Y empieza a armar, y el busto sí se parece, fíjate, un poco. Güey, Patricia era la única que estaba trabajando en esa pinche investigación, güey. Ella estaba cargando a toda la pinche investigación en su espalda, güey. O sea, por eso decía yo al principio que, o sea... Team Patricia. Team Patricia, ¿pero por qué? Porque, mira, muy independientemente de lo que ella decía al final, o lo que hizo cuando conoció a Juana Barraza. Por eso digo personajes esta mujer, pero bueno. Ella era la única que estaba interesada, o sea, que estaba obsesionada, pero como nosotras, ¿no? Así como es que para buscar respuestas, o sea, es como de, quiero saber quién es. Y ella puso su propio dinero
para poder crear ese busto, porque creo que lo menciona, ¿no? Que pidió presupuesto para hacer el busto y dijo, no hay dinero, no hay dinero. Y ella llegó y dijo, güey, yo voy a comprar y voy a hacer mi busto con todas las descripciones. Y sí se parece. El busto, debo de decir que sí se parece a Juana. Sí. Así que se lo otorgamos. Pero bueno, esa es la parte chistosa de eso, porque así, aparte, México mágico otra vez en el noticiero. El busto ahí atrás y ella atrás así con el busto. Sí, güey. Es así, pensamos que así luce la... ¿Sabes? No, o sea... Y también como menciona que como era plastilina comercial de papelería, lo tenía que tener en el refri de su casa. Sí. Y sus hijos así de mamá. Y dice que tenía en su cuarto como pegado todo de las víctimas. O sea, como... Neta, como ese meme que, ya sabes, el que está como el güey así atrás todo así, o sea... Con toda la pared, con los hilos así de descubriendo el caso, y la neta, pues, es que sí, ella fue la que... Mira, todo fue una casualidad, pero no casual, porque al final, gracias a ella se hicieron como ciertos esfuerzos. Pero bueno, me refiero a lo siguiente. Entonces, en este momento, Patricia Payán hace un mapa con tachuelas, güey. No, es que la quiero mucho. Wey. Con tachuelas de colores, como mapeando, valga la redundancia, dónde, o sea, por año, dónde fueron los asesinatos. Entonces, no sé, las tachuelas azules son 1996, ¿no? Y como que empiezan a buscar patrones dentro del mapa, pero como que ya están muy viciados, como que ya no... Y traen a este güey otro personaje, ¿cómo es? ¿El tigre? Sí, no Gabriel, me acuerdo de su nombre. Gabriel Regino. Creo que es él. Lo voy a decir, es un pendejo, ¿ya? Pero sí, él decía... Es un creído, ¿no? Pero, sí, chalzado. Entonces, como que traen a este güey que, pues, con ojos frescos, o sea, como que empiezan a notar como cosas o patrones. Más bien como que empiezas a intentar ver patrones, ¿no? Porque empiezan a decir, siempre los asesinatos pasan cerca de un parque, entonces seguro ahí se va a casar. Y como que llega este güey y dice, no, güey, ve bien. O sea, lo que pasa es que son como vialidades grandes. O sea, lo que ella quiere es como una vía rápida para salir si la cachan, ¿no? Y ya como que empiezan a notar eso, y empiezan a notar, mira, son estas zonas, seguramente ella vive en estas otras porque por ahí nunca ha pasado nada, ¿no? Como que sí aclaran que Juana se salía de su zona de, pues, donde... donde vivía. De su comunidad para hacer sus asesinatos, ¿no? Ajá. Y entonces lo que hacen, que otra vez casualidad y no, es que empiezan a poner patrullajes. O sea, según él va e inspira a toda la policía citadina. No, o sea, creo que tiene una buena idea y punto, ¿no? Y creo que es eso. Lo que dice él es como de... Justo lo que no están haciendo lo tienen que hacer, que es el patrullaje, ¿no? Y sí, lo que ya dijimos que trabajo de campo que no se hizo, se tiene que hacer. Hay que hacerlo y hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Entonces lo que hacen o sea, que quién sabe si es así, pero así lo pintan, es que empiezan a patrullar de una manera como en serpentina, o como le dicen, serpentinado, el serpentín. Ajá, entonces básicamente que lo que es que la patrulla va haciendo como zigzag por las calles. Ajá. De una manera no habitual. Para que si la persona asesina sabe cómo funciona. Sí, va a evitar la zona. Se sorprenda. Exacto, se sorprenda de manera triste, porque al final, o sea, lo que hacen es como mover un poco los patrullajes y capacitar, según él, como entrenador de película inspiracional de deportes, así con ellos, con los... A ustedes les han dicho inútiles, pero lo son. Chinga su madre la América. No, me dio mucha risa así no puedo creer güey, pero... Los que no han visto el documental tienen que ver esa parte en particular. O sea, yo no podía. El güey más... Sí, no, o sea, sacándose creído, la casilla. Sí, creído, ya. Nefasto el tipo, pero bueno. Todo esto empieza a pasar y ya viene el clímax de esta historia, porque digo que todo es casualidad porque sí lo fue. Porque pues Juana sí se empieza a descuidar mucho, o sea, como que ya como al final del documental o de la historia, por decirlo así, la empiezan a ver más. Y ya no está vestida de enfermera, ya siempre va con un como abrigo rojo. Todo el mundo la describe con ese vestido, ese abrigo que la arrestan, se ve que lo usaba todo el tiempo para matar.
¿Será porque era rojo y decía, si me cae sangre? Yo estoy esperando a las conclusiones porque voy a dar mi Sí, opinión en ese tu aspecto. opinión. Pero bueno, la empiezan a ver, ¿no? Y dicen como de ella, o sea, como que se les hacía rara, como que llamaba la atención, pero nadie hacía nada. Pues, bueno, pues es una amiga de la viejita, ¿no? Que yo qué, ¿no? Ujú, Y al final, casualidad otra vez, como que hablan de la última víctima de Juana, que era una señora muy querida del barrio. Ana, me parece se llamaba, ¿no? es No recuerdo. Ana María de los Sí, Reyes. Ana, sí, de Ana los María de Reyes. los Reyes, ¿ves? Ujú. Ah, sí, me acuerdo. Gracias. Así de- y que vivía, por lo que entiendo y como que percibo que era como de estas casas que como que rehacen para que sean como departamentos. Ujú, ujú, Esa fue la impresión que me dio, no estoy segura, por lo que vi, cómo muestran la casa y todo. ujú. Pero bueno, ahí vivía esa señora y tenía como su enamorado joven. Me dio mucha ternura ese señor. Ese tipo de verdad me hizo llorar en el Sí, documento. no, hermoso. Que quería mucho a esta viejita, ¿no? Y era una viejita con la que pasaba mucho tiempo y vivían como en el mismo, como, pues esta casa, ¿no? O Ujú, edificio o lo que fuera. Y como que la cuidaba mucho y se cuidaban mutuamente y sí, como que se acompañaban, se cocinaban, ¿sabes? Como que eran compañeros. ujú, Ya no ahondan si eran pareja o no, pero como que se querían mucho y se ve, ¿no? O sea, como que ujú, se ve. Y entonces él cuenta que pues se fue a trabajar y que regresó más tarde de lo común, y que estaba raro algo, ¿no? Como que estaban las ventanas abiertas y ujú, como que llamó a Ana y Ana no le contestó, como que tenían un chiflidito especial, ujú. como que le chiflaba y le respondía y no le responde y entonces como que se mete porque dice, güey, esto está raro. Y en eso, ¡pum! Juan ahí, o sea, enfrente de él. Y dice que se quedan como viendo así Ujú, y, y Juana como que actúa raro, o sea, como que yo me iría corriendo, ¿no? Sería como mi instinto ujú. como asesina que no soy, ¿no? Pero Sí, lo normal pensaría yo que es correr. Y ajá. dice este güey bueno, este señor, que Por cierto, nada, solo quería mencionar su nombre, José Joel. Es José José Joel. Joel, él es Ajá, el verdadero héroe de esta historia. ajá. José Joel, se queda como en shock, obviamente, porque pues hay una mujer, Ujú, así como ella, que la ves, y sí da miedo, ¿no? O sea, como que ujú, impone, se quedan viendo y nada más se sale caminando Juana. Y ujú. a él se le hace Sí. muy raro como toda la interacción y se sale atrás de ella, o Ujú, sea, como que caminando. Y también como que gente del barrio le empieza a llamar de, ayuda, le hizo algo a Ana, no sé qué. ujú. Y en eso, justo está el serpentín, La policía serpentina. la policía serpentina, y ahí sí Juana ya intenta correr Ujú, y pues no, ya la arrestan. Pero de caca, me explico. O sea, esto no fue un trabajo de, sí, la arrestamos por... No, el no. serpentín estaba pasando ahí porque, bueno, lo único bien que hicieron es eso, es hacer Sí, eso, que porque había había alguien ahí. alguien disponible. Ajá, ajá. Pero fuera de eso, fue que este güey dijo, está raro, y entró. Y de caca seguía ahí, me explicó. O sea, porque Ujú. 5 minutos después y... Sí, Sí, ya no hubiera alcanzado. Sí, no, o sea, literal, como dices José Joel, es verdadero héroe. el verdadero héroe, ¿no? Bueno, que también es un poco triste porque Sí, fue 15 porque, minutos antes y sí, otra historia hubiera sido, ¿no? es Pero que no quiero decir gracias a, porque es una palabra fea, pero por solo él. porque mataron a su amiga, a Ana, fue que logró ver a Juana Barraza, llegó a tiempo y la pudieron detener, Pero ¿no? imagínate ese güey, o sea, pesadillas, yo creo. O sea, Es hasta me que imagino como la escena y digo, qué impacto, sí, o sea, como, no sé. sí, no, a mí se me hace muy fuerte. Aparte, o sea, obviamente lo entrevistan para el documental y creo que a pesar de todos los Sí. años que han pasado, le duele, o sea, le sigue O sea, doliendo, sí, se es... suelta a llorar y está abrazando a su perrito. Y yo, Ujú, no te abrazo, ¿no? Y él sí, es el que dice lo que les comenté de. Al final se habla mucho de Juana y cómo hizo las cosas, pero nadie habla de las víctimas. Y para sí, mí Ana era mi Ana, ¿no? O sea, sí, claro, mi persona especial. sí. Pero bueno, la arrestan y actúa muy raro también ella y como que está súper tranquila, es como de, así como que en shock yo creo que estaba, ¿no? O sea, como que... Yo quiero mencionar otro momento salvaje, espera, del arresto, A ver. ¿no? Que ahí tiene la policía, creo que le avisan a los medios y justo donde la detuvieron, está Ah, dentro de sí, la llega todo el patrulla y mundo ahí, llegan sí. los medios y la empiezan a interrogar los medios antes de que la ¿Fuiste lleven tú? a... ¿Por qué lo hiciste? No, sí, 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 sí. antes de que la lleven, o sea, a las autoridades, ya los medios están ahí afuera del metro, porque es lo que dicen, ¿no? Que estaba a punto de llegar como a la entrada del metro para poder escaparse Ah, y fue que sí, la es justo. atraparon.
Y todos, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Quién eres tú? Y no sé qué. Y yo así de, la vez. Pero eso me pareció así como que el policía, los policías también. Güey, los policías. Así estábamos echando el chesco casi, ¿no? Sí. Así bien tiernos. Estamos acá cotorreando en la patrulla. Ajá. Y lo que sí tuvieron la visión de decir, tú vete por allá, yo por acá, porque si se mete al metro, o sea, ya la perdimos, ¿no? Sí. Y como que muy, digo, lo hicieron bien. Hay que otorgarle su honor a ellos porque, pues, al final lo hicieron bien. Uh-huh. Pero muy, muy curioso como estos personajes que tenemos en nuestras historias de la criminalidad, porque cuando la arrestan, dice el policía de que estaba sentada y abrió su bolsa y se sacó un sándwich y se empezó a comer el sándwich. Y ok, pues le dio hambre a la Juana, ¿no? Pues, sí. Pero como que estaba muy tranquila y ya cuando abrieron las bolsas, traía 2 bolsas que estaban llenas de INES de las viejitas que había matado, vales del apoyo que se había robado, cosas de luchadores, de que llaveros, no sé, como parafernalia de luchadora, llaveros que decían la dama del silencio, que era su persona de luchador, y dijes, cadenas, como pertenencias de las personas que había matado, ¿no? Y vestida de roja, te digo, de rojo, como un suéter y un abrigo rojo, ¿no? Sí. Súper maquillada, como un personaje muy, muy, no sé, muy raro. Un personaje muy personaje. Muy personaje, o sea, muy kitsch, ¿no? Así como muy ella, muy extra, ¿no? O sea, no sé. Sí. Y aquí yo, es lo que decía al principio, que digo, ¿cómo hacen las cosas en este país de esta manera? Porque cuando la entrevistan, en vez de que sea una entrevista en donde estás intentando entender como a tu criminal, como que casi como de, ya, dime por qué lo hiciste, dime. Y entonces como que ella empieza a hablar, ya, ándale, desahógate, así, pero como así, o sea, no es broma, así, se ve en el video, así es como la interrogan. Y entonces cuando dice ella de, no, pues yo tenía una mamá que me violentaba, entonces yo le tenía mucho coraje a las señoras. Y ya, o sea, para ellos fue como razón suficiente, es como de, no tienes que investigar a estas personas porque va a haber más personas como ella y ella te puede dar una idea de cómo funciona el pensamiento de una persona así. ¿Me explico? O sea, no es que vaya a replicar nadie lo que ella hizo, pero sí es un perfil criminal, o sea, de un criminal, ¿no? Sí, es que seguro así. Ya era el cambio de turno. Era, ya, apúrate, ya me tengo que ir. Así, no, man. Así como de, ándale. Y se ve, o sea, como de, sí, por eso las matas. Así como que hasta como que la llevan, ¿me explico? O sea, seguramente sí va por ahí, ¿no? Va por ahí lo que ella tiene en su cerebro. Pero, no más, o sea, mató a casi 50 personas y esa es la explicación que te es suficiente. Sí, y ese es el tiempo que te tomas en interrogarla también, ¿no? Sí. Yo me imagino así a Juana lista para desahogar sus penas, así como... hablar de su vida operandi, por fin, así, por fin alguien me va a escuchar. Y, no, a ver, ya con eso, ya, vete, bye. ¿Sabes? Y creo que es también un problema, porque si tratamos a los criminales y a las víctimas así, es un problema social y cultural, ¿no? O sea, y para mí fue fuerte porque ya después de eso, nadie ha hablado, o sea, ella no da entrevistas, pero lo que decían es que, cagados de risa también, así de que dicen, no, ella es, pues, dentro de la cárcel es el estatus como social más alto. Y yo, ¿con qué? O sea, ¿qué cinismo comentas esto? ¿Me explicó? O sea, estás cañón. Y sí, o sea, como que entrevistaron a varios periodistas que han como investigado del tema y todo, y una decía, yo una vez fui a la cárcel como para intentar entrevistarla, y me dijo, no doy entrevistas, y si las doy, 10,000 pesos. Sí. O sea, ya es como, lo triste es eso, que se convirtió como en una celebridad. Porque como pasa con todos estos asesinos de muy high profile, o sea, dicen que en la cárcel hasta los guardias le tienen respeto y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué mató 50 personas? O sea, ¿qué pedo? Y ya, básicamente, o sea, ahí como termina, la arrestaron. Y lo que sí tenemos que mencionar es a nuestra querida Patricia Payán, que México mágico, saca así de que, como, o sea, le dicen cómo lo hacías, ¿no? Y hay un video de ella muy creepy, a mi parecer, muy tétrico, así de... sí. Si quieres, descríbelo, porque es que sí es muy... Le dicen, a ver, ¿cómo lo hacías, no? Y era como de... pone a alguien... Uno de los investigadores, creo que y como que con como unas medias, como que le enseña cómo hacía el nudo y cómo le hacía las llaves. Estoy haciendo movimientos con mis codos, que solo Prisbe. Pero
cómo lo hacía, ¿no? Y dicen, no, o sea, como que se le veía en los ojos cuando lo estaba haciendo, que tenía ganas de ahorcar a esta persona, ¿no? Sí, no, a mí eso me dio mucho, mucho miedo. O sea, hasta creo que la persona que estaba ahorcando estaba así como de, ah, sí, ya entendí, ¿sabes? Como que hubo un momento Sí, muy incómodo ahí. Pero sí. aparte también la cara como de gusto de Juana, ¿no? Así de cómo Mira, les te están enseño cómo le dice, sí sonriendo, soy así yo. como de, estoy con mis cuates Ajá. enseñando cómo mato a los viejitos, ¿no? Sí, no, exacto, como que está, y siempre me ha parecido eso como cuando he visto interrogatorios donde ya sabes que sí es la persona, Ujú, como esta manipulación que hacen obviamente los investigadores de hacerte sentir que están de tu lado como para que les sí, tengas confianza, ¿no? Pero me parece sí. fuerte porque yo no, siempre digo, sería súper buena detective, pero esa parte me costaría mucho trabajo, la verdad. Yo creo que aquí genuinamente, porque siempre debe de haber como esa desconexión, ¿no? Entre la persona culpable y el policía. Y tenemos también mucho esa imagen en Estados Unidos, ¿no? Que los policías son bien rudos. Aquí creo que genuinamente los investigadores estaban como de su lado, ¿sabes? Como quiero que seas mi amiga, ¿sabes? Quiero que me Sí, cuentes todo lo que hiciste quiero porque, conocer tu historia, ¿no? sí, por Sí. la misma fascinación. Pero bueno, Pero bueno, esa malla que usaron para hacer el nudo, como que le enseñó, o sea, lo hizo en un cuello ajá. humano y hizo como una malla como el nudo. Güey, Payan hizo que se la firmara, la mata viejitas, y la tiene ahí como si fuera de que el autógrafo de que de Brad Pitt, ¿ya sabes? Sí, y dijo, esto es invaluable, ¿no? Sí, Durante el así como, y documental. miren y enseña la firma y yo, México, o sea, no Eso puedo fue lo creer único que que sí me tenga espantó. eso. Sí, Sí, no, o sea, sí, la quiero mucho, quiero que sea mi amiga, pero ahí sí me queda así como de, ah, creo que yo no haría eso. No sí, sé. ya cruzó esa línea, ¿no? Sí, 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 sí. Cruzó ya esa línea así como de, Pero imagínate también, o sea, lo comprendo en el aspecto de que seguro fue una obsesión para ella por 2 años ujú. y pues al final gracias a ella en gran parte la atraparon, ¿no? O sea, como a sus esfuerzos, que era la única ahí que se Sí, veía que la como que única que hizo trabaja. el busto, la única que hizo el patrón de muertos durante años en el mapita Sí, sí, sí. con sus pines ahí. Y lo que sí, que no mencioné, pues eh, lo que empezó a pasar con Juana, que siento que también es propio de la situación, empezó a dar como idea, como muy caóticamente a narrar cómo lo hacía, qué hacía, a quién sí había matado ella, ¿sí, no? Ujú, Y al final eso, no la vincularon por las 48 viejitas, me parece son 17 asesinatos por los cuales la... ujú. Pero es ella, ¿no? Es obviamente que es ella, solo no hay como las pruebas contundentes como para caparla por Por eso, por los demás, por el resto, estos ¿no? excedentes de casos, ¿no? Ujú, Y ya, pues para finalizar, antes de nuestras conclusiones, al final la sentenciaron por 759 años ujú. a la cárcel. Y ahí como que decían así en el documental, de no, y esto es un reflejo de lo mal que estamos, como fue tan mediático, yo mató a 50 personas, obviamente se merecía eso, perdón. Entiendo que lo hicieron de una manera muy mediática y como Ujú. que, como, esta es la lección, porque si te capamos, o sea, entiendo que fue como un chivo U- expiatorio Una judicial, sentencia política. O exacto. sea, los años fueron políticos. Pero yo no siento empatía por esta persona. La verdad es que, o sea, entiendo que tuvo una situación muy fea de niña y pobre, Ujú. pero no manches. O No, sea, sí, no, mató a mucha gente, o sea, como no, o dices. sea, y cada vez como que lo hacía más, o sea, hay un punto en el documental donde fueron a hacer, de TV Azteca, fueron a Ujú, hacer como un reportaje de las luchas y ujú. ella sale así como Sí, sí, la sí, yo soy entrevista. ruda, rudísima, no sé qué, así, con una como cinismo muy, muy evidente de que, o sea, obviamente sabe qué está haciendo, ¿no? Ujú. Y sí siento que le empezó a ganar como el ego, la El verdad. O ego, sea, muy sí. feo por decirlo así, pero el Es ego. que la verdad, o sea, yo ahorita, es que, te lo juro, me siento así como estoy amarrada agarrándome, porque ya cuando digas conclusiones me voy a Ay. soltar como media. Iba a decir otra cosa que me pareció interesante, Ujú. pero nadie lo sabe porque es una conjetura que empieza a matar cuando deja de entrenar. O sea, como que ella canalizaba como toda esa furia interna Ah, cuando, sí, sí, o sí, sea, sí. a entrenar como luchadora y sí, decían que levantaba de que 100 kilos. O sea, era Ujú, bueno, es una mujer muy fuerte, o sea, claramente con ujú, unas manotas, sí, o sea, ves las manos y son manotas y fuerte
Y mamada. Y no sé si dejó de, más bien como que ¿qué pasó ahí? Creo que lo mencionan en el nunca documental que tuvo una lesión, me parece. ajá, algo así, quién sabe qué Ajá. pasó exactamente que ya como que no canalizaba esa furia a Ujú, algo productivo, pues, y es cuando empieza pues a matar a todas estas mujeres. ujú, Y es lo que te digo, estaría interesantísimo como de su propia voz saber por qué empieza, cómo empieza, pero así, ya casi de vámonos por los tacos, ¿no? O sea, ujú. fue la manera en que ella da su testimonio grabado, no sé, seguramente hay un testimonio más, eh, Más a fondo. más a fondo, Ujú, pero pues hasta donde yo investigué y lo que vi, ujú. no, o sea, fue muy de que por encima y creo que el gobierno lo que quería era dar carpetazo al tema. Sí, ya, como siempre, ¿no? Ya deshacerse del caso, verdad histórica, sentencia histórica. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que más bien el tema de la sentencia de Juana Barraza es más como una reflexión interesante, porque las dos personas que tienen sentencias más largas en México son mujeres y son Sara Alderete, la narcosatánica, y Juana Barraza, ¿no? Y creo que, y lo mencionan en el documental, ¿no? Que en el mundo, las mujeres que matan son las que tienen las sentencias más largas, a comparación de hombres De que hombres. tienen otros crímenes que se podría decir que, entre comillas, son menores, pero, por ejemplo, o sea, los narcos no tienen esas sentencias y, Claro, no. o sea, cómo han destruido la sociedad. Entonces yo creo que se me hace como una reflexión interesante, más por el tema como de darles una lección, porque las mujeres no deberían de matar, porque es algo que está fuera como fuera de tu, ¿cómo se dice?, de rol de género. Y también como para ellos dar como un castigo ejemplar, ¿no? Más porque fue un caso muy mediático y con muchas víctimas y que pasó por mucho tiempo, ¿no? Sí, o Creo que sea, eso se podría quedar como reflexión, no es defenderla porque de ninguna manera, o sea, que se pudra. Por eso existe no, sí, sí. en otros países ¿cómo se dice? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Yo aquí sí me voy a ver muy ignorante, me gustaría saber comentarios de les abogados que nos están escuchando, que si hay cadena perpetua o por qué no dan cadena perpetua y ya, ¿no? O sea, Sí. porque eso de 300,000 años, ya, mejor. Siento que es como el dramatismo de decir, Sí, sentenciamos a 700 años, nadie vive eso, ¿no? sí, no, por Claramente. supuesto que no. Mi esposo tiene un chiste muy gracioso por ejemplo, cuando vemos casos en Estados Unidos que les dan 3 cadenas perpetuas seguidas, ¿no? Es como de, bueno, se mueren y en lugar de enterrar el cuerpo así, no te vamos a dejar enterrar el cuerpo porque tiene que estar aquí en la cárcel para siempre. Ah, Entonces se queda ahí el esqueleto, güey, en la cárcel. así de... Sí, hasta que termine su cadena perpetua. O sea, es ridículo, pero es simbólico, ¿no? Sí, Creo que eso es como lo sí. importante. Pero bueno, conclusiones. Pues mis conclusiones son como que te escribí ayer o anteayer y te Sí, dije así como de, sí. he pensado mucho en este caso, pero en una situación como se me hace muy triste como de repente como en México se manejan ciertos aspectos. Y lo digo aquí, seguro pasa en muchos países, Ujú, pero porque yo vivo aquí, ¿no? Y ujú. aquí. Ahora sí que aquí me tocó Sí, vivir. Cristina Eh, Pacheco. sí, Ya sí, no eres sí. Cris Vales, eres Cristina Pacheco. Cris Pacheco. No, o sea, como que siento que, pues esto que estás comentando, ¿no? Como que a nivel social tiene muchas aristas este caso. O sea, como que me pongo a pensar y es justo cómo tratamos a los adultos mayores. Ujú, ujú. Uno, tristísimo me parece. O sea, como de ni siquiera de un nivel como, o sea, familiar, sino social. ¿Me explico? O Ujú, sea, como como son vulnerados de una manera que, pues no entendemos, no vamos a entender hasta que lleguemos allá, ¿no? Uno, dos. ujú. Toda esta cuestión tan injusta que es, sigue a alguien pagando un crimen que no cometió y nadie le tira un pedo, porque al final, justo narrativamente en nuestra cabeza se quedó como, ay, ella también mataba viejitos. O sea, Ujú, no, ujú. pues no, le robaba viejitos, sí. Pero, ajá, De eso a... Tal vez esta persona tenía mucha necesidad y lo hacía por eso, o no claro, sé. ¿Quién sí, sabe? Pues, o sea, o era una desgraciada, está bien, pero es injusto. claro, El sistema penal es injusto aquí. O sea, cómo manejan las cosas. 19 años pudriéndose ahí, ¿no? Nadie que
que se le acuerda, esta vieja está ahí. No, o sea, nadie. Ujú. Lo de las trabajadoras sexuales me pareció tristísimo, o sea, de verdad, Sí. como que creo que es reflejo de lo horrible que es como el sistema Ujú. y cómo nunca trabaja para nosotros. Sí. Trabaja siempre en nuestra contra. Sí. Y Que como es que a modo. O sea, es sí, muy a modo dependiendo de de la quién eres. presión mediática, presión política, quién eres, Sí, a quién conoces, o sea, y si tienes influencias. totalmente. A mí siempre me ha dado coraje eso. Creo que también por eso disasocio hablando de casos de otros países, porque se podría decir que los casos como más mediáticos son en Estados Unidos, ¿no? Los más clásicos. Sí. Que de cierta manera tienen una conclusión alguna, Se- ¿no? O sea, que los detienen, se lleva un proceso judicial serio, serio, y pon tú que sí, habrá injusticias, por ejemplo, como Ted Bundy, ¿no? Que no lo atrapan y todo eso. Pero al final hay una conclusión, bien, creo que aquí con los casos en México nunca hay, o sea, hay una conclusión, pero nunca te quedas con un buen sabor de boca, ¿no? Porque es como sí, como que todas las injusticias, no sé. y evidenció que no tenemos un sistema que funciona. O Sí, sea, esta cuestión de lo del trabajo de campo a mí me parece súper delicado, porque sí, al final, claro, si lo hubieran hecho, seguramente muchas viejitas no hubieran muerto, ¿me explico? O sea, claro. no sé, como que evidencia, como dije hace rato, saca toda o sea, todo lo podrido. O sea, como Ujú. que de la alcantarilla sale así como de cómo son los políticos, cómo manejan estos casos con menos 18 gramos de empatía, o sea, de Sí, verdad. claro, Mi conclusión es, me dio tristeza. sí, Hasta por Juana, porque el sistema le falló. sí. Porque si el sistema hubiera funcionado, ella no hubiera sido vendida por Ujú. una caja de cervezas. Sí, Y no hubiera está. sido abusada toda su infancia. Sí, no, y esa Claramente. es una historia que se replica hasta el día de hoy, 2023, que No, se grabó este totalmente. episodio. O sea, Solo que no todos se vuelven asesinos, me explico, pero ajá, claro, diario hay estas historias, ¿no? claro. Ahora, ¿estás lista? Ahora sí me voy a decir 2 horas más de A mis ver, conclusiones. Empecemos con Juana. Creo que lo que me llama la atención de ella como asesina es que es un perfil más masculino, ¿sabes? O sea, de las sí, que hemos hablado es más como, más, no puedo decir porque Juana no fuese metódica, pero ella es como la más violenta, ¿sabes? sí. Las demás de las que hemos hablado, o solo lo han hecho una vez, o tienen como alguien que Entiendo lo les que eche la dices, mano, ajá, sí. Como muy caótica hasta, como que, ajá. sí, sí. Entonces, y tiene como ese mismo perfil así como de hombre asesino serial, así de mi mamá abusó de mí, entonces por Sí. eso la odio, ¿no? Creo que eso es más interesante. Y ahora, sobre el abrigo rojo, yo cuando vi el documental, lo primero que me llegó a la cabeza fue, ella sabía que no le iban a atrapar. Y tiene ese perfil como, que ahorita no lo recuerdo, perdón, como de asesino serial, de esos que quieren que le encuentren, ya hasta ese punto. O sea, ya quiere, estaba a nada de mandarle una carta a los medios diciendo, nunca me van a atrapar, hijos de puta, Sí. yo soy Como increíble. que, Como esa ya egolatría de sí. saber. Y por eso es que ya empezaba a vestirse así, porque, o sea, a mí se me quedó grabado el saco rojo porque eres un asesino serial que, o sea, que tiene que hacer sus cosas, no usas un saco rojo porque llamas la atención. Entonces, si lo haces porque ya querías llamar la Y atención, o se sea, pintaba muy sí, o así, sea, sí. el cómo fue avanzando, como dices, que antes cambiaba su look, que se vestía de enfermera, o sea, cómo, Cuidaba más lo que hacía. ajá, cómo al ver que no le iban a atrapar, porque ya fueron, o sea, fueron 7 años, ¿sabes? Y el cómo iba avanzando, que esa es una progresión también muy natural de los asesinos Sí. seriales, ¿no? O sea, primero empiezan, yo sé de hombres, ¿no? Lo voy a explicar, que Pero creo primero, que en este caso el perfil encaja, pues, sí, o sea, sí, de que empiezan tal vez con violencia, en caso de hombres es con violando mujeres, violencia sexual. Después, ven que tanto pueden ir empujando como lo que están haciendo hasta que pasan a su primera muerte. Ya después de eso no lo hacen como tan seguido, sino como que lo espacian, pero al ver que pueden salirse con eso y aparte como la emoción, la excitación, se podría decir,
de asesinar a Sí. alguien es que lo empiezan a hacer como más seguido, ¿no? Entonces me parece como una progresión súper natural. Pero a mí eso es lo que más me llama la atención, o sea, que ella sabía que, lo puedes ver, con el saco rojo te puede decir, te dice todo, ¿no? Que ella sabía que no la iban a atrapar, que iba a salir impune, estaba disfrutando que no la atraparan, y cuando la atraparon como que siento que ya no le importaba, ¿sabes? Porque también está esa ambivalencia de, lo estoy haciendo por ego, porque me vean, pero al mismo tiempo porque no me vean, pero cuando me vean no me importa que me vayan a ver, ¿sabes? Sí, como que ya, sí, ya, como que todo, hecho todas sus fichas, ¿no? Por decirlo Ajá. así. Sí. Y también por eso, o sea, se nota estando presa, ¿no? O sea, de que no da entrevistas porque es como, sabe la importancia que tiene, de alguna manera. Sabe quién es, o sea, sí, Sí, sí. y tiene como eso es lo que la mantiene viva, ¿no? Como esa admiración de la gente dentro de la cárcel, esa admiración de los medios. O sea, creo que a mí se me hace como eso muy interesante, pero muy cabrón al mismo tiempo, ¿no? O sea, de que no sé cómo poner en palabras porque obviamente no soy experta en ciencia de la psicología, aunque me fascina, aunque es como de las cosas que más me obsesionan. Pero es eso, ¿no? El saber quién es, el saber su Su valor, importancia. sí. Y una cosa que leí de los narcisistas, porque yo creo que ella debe ser como un psicópata narcisista también, o sea, como Ujú. reflejando un poco su, también, replicando violencia que se le Sufrió. fue ejerciendo, que es como cadena de violencia, creo. De hecho, sí hay un término de gente que sufrió violencia y la replica como en la gente, tiene un término psicológico que siempre se me olvida. Pero hay una frase que dicen que las personas que son narcisistas no le importa que lo ames o los odies, lo único que les importa es que la gente se olvide de ellos, ¿no? Entonces ella llegó como a ese punto en el que nadie se va a olvidar de ellos y sea lo que ella haya hecho, tiene este, se podría decir, su alimento egotístico, de esa manera, ¿no? Qué fuerte. Sí, no, está muy fuerte, pero sí, yo creo que ah, como dices, sí me gustaría saber como por qué lo hizo. Creo que sí debe Ay, de tener mira, por ahí. Ah, dime, dime. este dato que tiene que ver con lo que dices de la... Ujú. estoy leyendo que ves que Juana Barraza tuvo hijos. Su primer hijo que tuvo fue producto de una violación. Ah, sí. Sí, y lo mataron al hijo. ¡Ah! En una riña callejera. ¿Cuando estaba ella ya en la cárcel o no? Creo que sí. Tuvo 7 hijos. Este dato está bueno. Tuvo 7 hijos con diferentes parejas. Pero solo se conoce la identidad de dos. Que es o sea, los que cuidaba cuando Ajá, la arrestaron. ajá. La cuestión aquí, la diferencia es que deberíamos estar armando un perfil muy, muy, muy detallado de ella, porque Sí, creo que es un caso de estudio, ¿me explicó? O sea, es una sí, 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 sí. persona muy específica, de un contexto muy Ujú. específico, muy violento, Su historia su de historia, vida. pues, ajá, su historia Ajá. de vida. En un país muy específico, o sea, ¿sabes? Como que es, para mí, personalmente, pienso que es alguien que se debería de estudiar de cómo Ujú. funciona, porque al final, pues, sus hijos, ¿qué? ¿Y dónde están esos hijos? Porque seguramente también tienen contextos muy, ¿sabes? O sea, Sí, como, es sí, una cadenita, ¿me explico? O sea, no acaba con ella, ese es el sí. tema. Y podría ser como, es que, perdonen por el Spanglish, pero como el cold print puede ser como el esqueleto de un perfil, literal, ¿sabes? O sea, eso me parecería increíble, como dices. Pero México Mágico no les importó, no hicieron nada y ya es muy tarde ahorita. Ya Juana cobra 10,000 pesos. O bueno, seguro por la inflación ya cobra más, ¿no? Sí, quién sabe cuándo fue ese acercamiento, pues ya Sí. lleva pues casi 20 años en la cárcel. Sí, en una entrevista a la directora le preguntaron que si llegó a conocer a Juana y ella solo dijo que la vio una vez en la cárcel de lejitos y que sí siente que es una persona muy impotente, ¿eh? No, imponente. Imponente. Ah, es que de cómo es, o sea, de su fisicalidad, ya Sí. desde ahí impone, ¿no? Es alta, es así, o sea. Ujú. Pero sí, y la otra cosa que no contamos de Juana es que se casó en la cárcel. O sea, ha tenido un buen de parejas. Ajá. Se casó en la cárcel en el 2015 y ya se divorció. Sí, eso es lo que siempre he escuchado.
que tiene pegue en la Tiene cárcel. pegue. Me encanta con las luchadoras que decía que era como su amiga de la jarra, ¿no? Así como Sí, 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 del sí. despapalle, esa es la palabra que usa. Esas O sea, entrevistas se me hicieron padrísimas, la verdad, sí. con sus amigas. Esa cultura urbana de estar cool. O sea, como interesante como investigar, ¿no? De como estas luchadoras, pero más barrio, no, No, no ya triple A. Ajá, Sí, sí, no, sí. es porque es una cultura, una subcultura urbana muy fuerte aquí en México, pero Ujú. que siento que estaría interesante ahí investigar. En nuestro podcast de subculturas urbanas. Sí, yo tengo un primo que va a gimnasios, donde entrena luchadores, es que no sé, la palabra no sé si sea correcta de barrio, pero es como de cada colonia. Entonces, si algún día quieres ir o si algún día quiere ir alguien, Vamos. los invito con él. Sí, Les, saludos a John. hola John. Le preguntamos de la Dama del Silencio, si alguna vez pelearon con Sí, ella. podría ser. Yo también, nada más para cerrar, quería mencionar un poco, cómo cierra el documental, ¿no? Y lo que ya llevamos mencionando como el, como la mitificación de los asesinos. También por eso siento y estoy un poco en contra de eso de solo enfocarnos en el asesino. Creo que puede haber varias aristas, ¿no? O sea, un documentalista que hable de las víctimas, un documentalista que hable de, del perfil de Juana y todo eso. Pero siento que este es el ejemplo perfecto de cómo solo se enfoca en la mitificación del asesino Sí. y se vuelve como en esta leyenda urbana que, como les decía, ¿no? Mi esposo no es mexicano y él sabía de este caso. Me decía, es que es la asesina luchadora. Y cuando le dije, Netflix nos invitó a ver el documental, me dijo, yo quiero ir, ¿puedo ir? Porque le parece interesante, pero es que, o sea, siento que hay que haber debe de haber un balance, ¿sabes? Así como Total. de cómo manejamos esa información, porque hasta el día de hoy los familiares de las víctimas siguen vivos, o sea, eso es lo que hay que respetar siempre, ¿no? Y que ellos tengan que ver eso, y como dices, o sea, José Joel durante la entrevista, cómo se rompió cuando dices que nadie habla de las víctimas, o sea, hay que pensar en ellos son primero, ellos son importantes, digo, sí, no hay que hacer canciones de Amanititita, la mata viejitas, ¿no? Sí, no, o sea, es eso, ¿no? También, como dices, y decían ahí, se hicieron casi de que cómics, ¿no? Sí, O sea, sí creo que, o sea, como que sí me dejó reflexionando mucho en esta cuestión de justo, ¿no? O sea, a mí me interesa el tema de este tema, pues, pero más como desde una cuestión de cómo alguien puede hacer eso, no, ujú. no una cuestión de, uy, la admiro porque no, para nada, o sea, y creo que ese es el tema, que se convierten como en leyendas y invisibilizamos a las víctimas. Y como mujeres en México, creo que lo entiendes también, es como de no, Sí, no, 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 no debería de ser así, pues. sí, porque yo no quiero que me recuerden a través de mi asesino, ¿no? Quiero que me recuerden Exacto, como lo que era, como un ser humano, sí. sí, como amiga de Chris, en el Ujú, podcast de la criminalería. ujú. Esposa de Pecoro. Sí, toco madera. Pero bueno, igual otra mención honorífica del documental, los policías que atraparon, que les dieron su medallita y los entrevistaron en TV Sí, Azteca, los amé, están cagados, la tiernos, verdad, muy estaban tiernos. tiernos, sí. Y y pues nada, eso fue todo. Tristes, salimos tristes de este Sí, podcast sí, porque hashtag aquí nos tocó vivir. así, es que hablar de estos casos de México, como te decía, nunca te quedas con un buen sabor de boca, ¿sabes? Y más porque es como tu realidad, tu contexto Claro. y sí, y todos corremos riesgo. Creo que, como dices, me gustaría y me gusta este ejercicio de que están revisitando casos de manera más, como documental, más seria para poder escribir, porque es bien difícil como encontrar eso, ¿no? Siempre es como O sea, videos de YouTube o toda la replicando información que chismes. hay son justo notas, Ajá, o sea, de Juana en general, notas como de chisme, ¿me explico? O sea, ajá, este es, ¿quiénes son y dónde están los hijos de Juana Barraza, la sí, Mataviejitas? sí, Pues no sé, pero sí. Ojalá y que sigan haciendo ese trabajo, sí. sí. El servicio de streaming que quiera, Netflix, HBO, estaría genial, Sí, la verdad. Porque sí, es necesario como ir reescribiendo estas historias desde un punto de vista más serio,
más periodístico y más neutral, ¿no? Y que ya De no acuerdo. inviten al tigre a las entrevistas. Nefasto tipo, sí. Sí, ya sé. Pues bueno, Cris, muchas gracias. Ve a Un, dormir, ve a un curártela. placer. Un placer platicar con ustedes. No, cuéntenos qué opinan ustedes también. Nos gusta saber su opinión. Sí, Y cuéntenos en TikTok, en YouTube, en cualquier red social donde nos encuentren. Mándenos DMs así de, escucha este episodio, está de la chingada. Odio a exacto. Juana. Ajá. Odio a Chris por odiar a Juana, así. Sí, Todo lo queremos saber. sí. Cris, Pero ya no bueno. estés cruda grabando el episodio. No, no es cierto. No estoy cruda, estoy desvelada. Ya vete a dormir. Distinto. Vámonos. Muchas Vámonos. gracias a todos. Bye.